Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En la práctica clínica diaria nos enfrentamos a uno de los retos más grandes en salud mental, que es el riesgo suicida. Y la pregunta que siempre nos hacemos es ¿qué está pasando realmente dentro del cerebro de estos pacientes? Bueno, en esta revisión vamos a meternos de lleno a desentrañar esa compleja neurobiología del suicidio. El objetivo es traducir toda la evidencia molecular, la más reciente, en herramientas que sean verdaderamente prácticas para nosotros como clínicos. Muy bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a dimensionar el problema a nivel global. Después nos vamos a sumergir de lleno en la neurobiología del riesgo. Vamos a conectar esa biología con los síndromes clínicos que vemos todos los días. Revisaremos las terapias que de verdad funcionan y al final vamos a unir todo en una síntesis que podamos aplicar en nuestra siguiente consulta. Perfecto. Empecemos por los hechos. Para poder abordar un problema de esta magnitud, primero hay que entender sus dimensiones reales. Y estos datos no son solo estadísticas, son el fundamento de la urgencia clínica que todos enfrentamos. A ver, veamos estas cifras con mucho detenimiento, porque no son solo números, ¿verdad? Son vidas. Estamos hablando de más de 700,000 muertes al año. Y algo que es alarmante, es que es la segunda causa de muerte en jóvenes, justo cuando la vida apenas empieza. Pero para nosotros como clínicos, el punto clave aquí es este continuo, la ideación, la planeación y el intento. Porque cada una de estas etapas, cada paso, es una oportunidad, es una ventana crítica donde una intervención bien hecha puede cambiarlo todo. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar de la epidemiología a la fisiopatología. Es hora de, por así decirlo, abrir el capó del cerebro para entender qué circuitos y qué moléculas están fallando. Porque es justo aquí, en la biología, donde vamos a encontrar no solo las causas de la vulnerabilidad, sino también las dianas terapéuticas más efectivas. El primer pilar de esta investigación neurobiológica es, la verdad, un viejo conocido, el sistema serotoninérgico. La hipótesis, que hoy por hoy tiene evidencia muy sólida, es que una falla en este sistema es básicamente el motor detrás de la impulsividad y la agresión, dos conductas que, como sabemos, son a menudo el preludio del acto suicida. Y la evidencia de esto, la verdad, es contundente. Por ejemplo, si analizamos el líquido cefalorraquídeo, lo que vemos es una caída en las concentraciones del metabolito 5-HIA. Esto, en pocas palabras, nos dice que hay menos serotonina disponible, menos serotonina activa en el sistema. Y ojo, esto no es un hallazgo menor, para nada. Se ha correlacionado directamente con qué tan letales son los intentos. Es como si el cerebro, en su desesperación por captar la poca señal que hay, empezara a poner más antenas, o sea, aumenta la expresión de los receptores postsinápticos. Un intento de compensación que lamentablemente falla. Ahora, el segundo pilar es la respuesta al estrés. Porque esta disfunción de la serotonina no ocurre en el vacío, Está íntimamente ligada a una hiperactividad crónica del eje HPA. Pensemos en esto como un sistema de alarma que simplemente nunca se apaga. Y este estado de alerta constante no solo agota al paciente emocionalmente, sino que literalmente daña las estructuras cerebrales que se encargan de la regulación y de la toma de decisiones. La biología nos cuenta esta historia de estrés crónico a gritos. En estudios de autopsia, por ejemplo, vemos glándulas adrenales agrandadas, como si estuvieran agotadas por la sobreproducción. En pacientes vivos, medimos niveles elevados de cortisol por todos lados. Y a nivel cerebral, el problema es un círculo vicioso. El cerebro libera demasiada CRH, que es la señal de inicio del estrés, pero al mismo tiempo pierde la capacidad de frenarse a sí mismo por una menor cantidad de receptores de glucocorticoides. O sea, el freno está roto y el acelerador está atascado. Y con esto llegamos al tercer pilar, que es una conexión fascinante entre la inflamación sistémica y el cerebro. Resulta que la neuroinflamación activa una ruta metabólica que se llama la vía de la quinurenina. A ver, pensemos en esto como un secuestro bioquímico. El cuerpo, en un estado inflamatorio, le roba el triptófano que debería usarse para fabricar serotonina y lo desvía para convertirlo en algo totalmente distinto, compuestos neurotóxicos. Y claro, esto tiene consecuencias moleculares directas y muy serias. La inflamación aumenta la producción de ácido quinolínico, que es una molécula que sobreestimula las neuronas, básicamente hasta dañarlas, y al mismo tiempo disminuye el ácido picolínico, que es el que debería protegerlas. Se rompe un equilibrio sumamente delicado, pero lo más impactante de todo es que este desequilibrio neurotóxico puede persistir hasta 2 años después de un intento, lo que podría explicar por qué estos pacientes tienen una vulnerabilidad tan a largo plazo. Ok, si la inflamación está dañando las neuronas, ¿qué pasa con los mecanismos de reparación del cerebro? Bueno, aquí es donde entra el cuarto factor clave, la neuroplasticidad alterada. La molécula estrella para este proceso es el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Pensemos que es como el fertilizante cerebral.
pues en pacientes con riesgo suicida, los niveles de este fertilizante están peligrosamente bajos. Y la evidencia de este déficit es de verdad abrumadora en todos los niveles. A nivel genético, vemos menos expresión del gen de BDNF y su receptor en la corteza prefrontal y el hipocampo, que son áreas vitales para la toma de decisiones y la memoria. Y esto se refleja hasta en la sangre, donde podemos medir niveles séricos más bajos en estos pacientes. Es una demostración clarísima de cómo un cerebro que no se puede reparar a sí mismo se vuelve sumamente vulnerable. Muy bien, ya vimos la biología. Ahora vamos a traducir todo esto al lenguaje de la clínica. ¿Cómo se ve un cerebro con disfunción serotoninérgica, un eje HPA hiperactivo y neuroinflamación crónica? Pues se ve precisamente como los trastornos y las conductas que tratamos todos los días en el consultorio. Cuando esta neurobiología se manifiesta en la clínica, lo que vemos son perfiles de riesgo muy distintos. Por ejemplo, en la esquizofrenia, la ventana más peligrosa son las fases iniciales de la enfermedad, un momento absolutamente crítico para intervenir. En los trastornos del ánimo, el riesgo de por vida ya es 15 veces mayor, pero se dispara a niveles extremos durante los estados mixtos, esa tormenta perfecta de energía y desesperanza que es un caldo de cultivo para la impulsividad. Y aquí tenemos una de las ideas más importantes para la clínica. Más allá de la etiqueta diagnóstica del DSM, lo que debemos buscar es este fenotipo de alto riesgo, la tríada de impulsividad, agresión e ira. Pensemos que esta es la vía final común, el punto donde toda la neurobiología alterada se convierte en una conducta peligrosa. Si un paciente presenta esta tríada, todas las alarmas deben sonar, sin importar cuál sea su diagnóstico principal. ¡Perfecto! Con este mapa de la fisiopatología y de la clínica, ahora podemos ser mucho más estratégicos con el tratamiento. Así que veamos las herramientas, tanto farmacológicas como psicoterapéuticas, que han demostrado actuar sobre estos mecanismos y, lo más importante, reducir el riesgo. En nuestro arsenal farmacológico hay 3 fármacos que destacan por su evidencia específica antisuicida. El litio, que sigue siendo el estándar de oro en trastornos del ánimo, probablemente por sus efectos neuroprotectores. Para la esquizofrenia, la clozapina es la única opción con aprobación de la FDA para este fin, lo que subraya su importancia. Y para la crisis aguda, la ketamina ha sido una revolución, ofreciendo un alivio rapidísimo de la ideación, posiblemente al inducir un pico de plasticidad sináptica mediado por BDNF. Pero claro, la farmacología no lo es todo. Necesitamos enseñarle al cerebro nuevas formas de operar. La TCC, por ejemplo, ataca de frente la desesperanza, que es un correlato cognitivo de la baja actividad prefrontal. Y por otro lado, la TDC es básicamente un entrenamiento intensivo en regulación emocional, que fortalece los circuitos prefrontales para controlar las respuestas de la amígdala, algo que es crucial en pacientes con esa tríada de impulsividad e ira. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Ahora es el momento de unir todas estas piezas. El objetivo es construir un modelo mental integrado que podamos llevarnos y usar en la práctica diaria para evaluar y manejar a cada paciente con riesgo. Esta infografía es el resumen perfecto de todo nuestro análisis. Miren cómo se conecta todo. Partimos de la magnitud epidemiológica del problema. Luego nos sumergimos en la caja negra del cerebro y encontramos estos pilares neurobiológicos: la serotonina, el estrés crónico del eje HPA y la neuroinflamación. Y todo esto nos lleva directamente a las estrategias de tratamiento que buscan precisamente revertir estos procesos. Es la confirmación visual de que el suicidio es una condición médica compleja, sí, pero también abordable. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto a la consulta de mañana? Yo diría que 4 ideas clave. Primero, el suicidio es una enfermedad del cerebro, con una base neurobiológica clara que ya no podemos ignorar. Segundo, nuestra evaluación tiene que ir más allá de los síntomas y buscar activamente esos fenotipos de riesgo que vimos. Tercero, hay que usar los fármacos con evidencia específica, como el litio y la clozapina. Y cuarto, y quizá lo más importante de todo, la prevención y la comunicación abierta salvan vidas. Y bueno, todo lo que hemos discutido hoy se fundamenta en décadas de investigación muy rigurosa. Aquí en pantalla pueden ver algunas de las publicaciones clave que sirvieron como base para esta síntesis. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.